están todos? Les saluda Morela Aguado en su programa semanal Inmigración y tú. Y como saben, esta semana les vamos a estar hablando siempre sobre los últimos temas migratorios. Recuerden que nuestro programa es en vivo y nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla con sus preguntas de inmigración y se las voy a estar contestando. También se pueden unir con nosotros a través de Jesus Christ Network, de María Visión USA y del canal 235 en Comcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es las peticiones familiares que conllevan a la residencia. Es decir, ¿cómo puedo obtener yo una residencia dentro y fuera de los Estados Unidos? Los procesos varían y el sistema que se utiliza es diferente dependiendo si la persona a quien le estamos solicitando la residencia se encuentra en los Estados Unidos o fuera. Si nosotros estamos hablando de alguien que está dentro de los Estados Unidos, la pregunta más importante que debemos de hacernos es: a quien digamos que yo estoy pidiendo a un familiar, yo tengo que preguntar a ese familiar si el familiar todavía está en estatus migratorio legal, es decir, se encuentra de manera legal en los Estados Unidos o ya se quedó ilegal o entró de manera ilegal, porque dependiendo de esa respuesta va a variar el proceso. Si la persona está legal en los Estados Unidos, entonces es muy importante saber si el peticionario, quien está haciendo la petición, es una persona residente o ciudadano, porque si son residentes, el proceso va a tardar más de cuando las personas son ciudadanos. Además, un error muy común que se comete a través de las peticiones es que cuando pedimos a alguien a veces nos dicen: no, pero yo entré legal y mi esposo es residente, eso ella me puede pedir y yo me puedo quedar aquí. No, ese privilegio solamente tienen los ciudadanos americanos. Los ciudadanos americanos pueden pedir a sus esposos, esposa, a su padre o madre y a sus hijos menores de 21 solteros si entraron legal, aunque tengan más de un año de haberse quedado ilegal, siempre y cuando haya habido una entrada legal. Pero si yo a un hijo que entró legal y que ahora tiene más de 21 y yo soy ciudadana americana y soy la mamá, lo quiero pedir, mi hijo no va a poder legalizarse sin tener primero que pedir un perdón. Entonces, como podemos ver, el proceso no es sencillo, es muy importante saber qué pasos voy a tomar, en qué posición me encuentro yo para poder tomar el proceso correcto y así no tener problemas. Existen perdones, específicamente el perdón I-601A, que es un perdón que está para las personas que entraron ilegal y se quedaron, o para las personas que entraron legal y se quedaron también, como por ejemplo, yo soy residente y quiero pedir a mi esposo. Mi esposo, no importa si entró legal o entró ilegal, el punto es que yo soy residente y mi esposo va a tener que pedir un perdón para obtener una residencia. Entonces, es muy importante que nosotros consultemos con un abogado de inmigración para que nos diga exactamente cuál es el proceso que se debe seguir en el caso de uno para nosotros poder hacer el proceso correcto. Porque cuántas veces no he visto yo que por mala información las personas se encuentran en una situación donde arruinan sus procesos y se pierde por completo lo que pudo haber sido un trámite sencillo, un trámite eficaz que hubiera resultado en la residencia. Entonces es muy importante la información. Ahora, de manera general, asumiendo que la persona entró legal, no importa si se quedó ilegal, pero si yo soy ciudadano americano y yo estoy pidiendo a mi esposa o a mis padres o a mis hijos menores de 21 y entraron hace 10 años, pero entraron con visa, yo los puedo pedir sin tener que pedir ningún tipo de perdón y puedo hacer la petición, el permiso de trabajo, la residencia, todo acá dentro de los Estados Unidos sin tener que salir a ningún lado, sin tener que pedir ningún perdón. Eso es muy, muy importante que nosotros entendamos. Ahora, si la persona se encuentra fuera, como México, Nicaragua, Honduras, Guatemala, etcétera, Suramérica, cualquier parte que sea fuera de los Estados Unidos, entonces el proceso va a variar, porque no todo el proceso de residencia se va a poder hacer dentro de los Estados Unidos. Cuando nosotros estamos pidiendo la residencia y nuestro familiar se encuentra fuera de los Estados Unidos, el proceso se divide en dos partes. La primera parte es la petición, que se llena a través de un formulario que se conoce como el I-130, que dice que es la petición para un familiar extranjero. A través de esa petición I-130, los ciudadanos americanos pueden pedir a los esposos y a las esposas, a los padres, a los hijos mayores o menores de 21, solteros o casados. Y dependiendo de si tienen más de 21, menos de 21, si están solteros o si están casados, va a ser el tiempo de espera. Los residentes no pueden pedir a los padres ni a los hermanos, ni a los hijos casados, pero los residentes pueden pedir a los papás,
pueden pedir a los hijos solteros, aunque sean mayores de 21, pueden pedir a los hijos solteros menores de 21 y pueden pedir a los esposos y a las esposas. Entonces, como vemos, dependiendo si yo soy residente o si yo soy ciudadano, va a depender a quién yo puedo pedir. Hacemos el proceso de la petición que se conoce como la I-130 y ese proceso, dependiendo de a quién yo estoy pidiendo, si yo estoy pidiendo a un familiar inmediato, ese familiar inmediato se considera los padres, los hijos menores de 21 y los esposos y esposas. Generalmente, yo soy ciudadano americano, mi periodo de espera puede ser cualquier tiempo entre 6 a 10 meses. Una vez aprobada esa petición que se hace dentro de los Estados Unidos y que quien la firma y la llena la solicitud es el ciudadano americano que está pidiendo a su familiar, lo envía a lo que nosotros conocemos como USCIS y hay un centro que se encarga de procesar esa petición. Ese proceso tarda de 6 a 10 meses y el objetivo de esa petición I-130, que es la primer parte de la residencia cuando una persona está en el extranjero, es demostrar única y exclusivamente que la relación es válida. Es decir, en ese momento yo no me voy a poner inmigración no se va a poner a fijarse si la persona está legal, si la persona está ilegal, si alguna vez la persona estuvo en los Estados Unidos. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque a veces, ¿cuántas veces no he escuchado que me dicen en mi oficina, abogada, pero a mí me aprobaron la petición? Eso quiere decir que yo no entiendo por qué no me quieren dar la residencia o por qué me están haciendo problema en la embajada americana. Porque tenemos que ver en la segunda parte que ya les voy a explicar si hay un problema para que la persona a quien uno está pidiendo obtenga su residencia. Entonces, cuando hacemos el primer proceso, que es el formulario de la I-130, que es el primer paso de la residencia cuando la persona está en el extranjero, tenemos que saber que lo único que estamos haciendo es demostrar, es mi papá, es mi mamá, es mi hermano, es mi primo, o sea, es mi hijo. Eso es lo que estamos demostrando, la relación familiar única y exclusivamente. El tiempo de procesamiento, como les expliqué hace poquito, depende única y exclusivamente de quién está pidiendo, si es un residente o si es un ciudadano. Asumiendo que es un ciudadano que está pidiendo a un familiar inmediato, que es el padre, la madre o los hijos menores de 21, el proceso, como les dije, va a tardar de 6 a 10 meses. Si ya es un residente que está pidiendo a su esposo o a su esposa o a su hijo menor de 21, el proceso va a tardar más. Es decir, el proceso puede tardar un año y medio, va a tardar más porque el tiempo de espera que existe se rige por una tableta que en este momento se encuentra vigente, pero que muchas veces tiene hasta 2 años de espera. Una vez que la petición es aprobada y ya el tiempo está inmediato para yo hacer el segundo paso, ahí es donde viene el proceso de la residencia. El proceso de la residencia es lo que nosotros le decimos proceso consular, que es cuando una persona va a la embajada americana de su país a obtener la residencia y a tener su entrevista. Y fijémonos, ese es un proceso súper diferente del que les expliqué, de cuando la persona está en los Estados Unidos y a pesar de haberse quedado ilegal, entró legal y puede pedir su residencia en los Estados Unidos sin ningún problema. Luego de explicarles, vamos a hablar también a lo largo del programa de lo que es las personas que obtienen la residencia, pero que entraron ilegal, que es un proceso también distinto, que es un poquito de la combinación de las personas que pueden obtener la residencia en los Estados Unidos junto con las personas que están obteniendo la residencia afuera, pero que nunca han violado una ley migratoria. Entonces, continuamos con el proceso de las personas que están fuera de los Estados Unidos. Ya estamos en la segunda etapa, ya me aprobaron la petición, estoy listo como peticionario o siendo yo la que pida a mi familiar para llamar y decir, esposo, esposa, papá, mamá, ya viene la residencia, vamos a hacer el proceso de la residencia y ustedes van a terminar o van a concluir este proceso en una entrevista en la embajada americana que conlleva la aprobación o a la negación de la residencia. Entonces, ese proceso se empieza en los Estados Unidos. Es en los Estados Unidos donde la persona que está en el extranjero, digamos en México, va a mandarme todos los papeles. Mi papá que está en México me va a mandar todos los papeles para que yo mande su partida de nacimiento, su pasaporte, su récord criminal, de cada lugar desde que tiene 16 años, más los documentos personales míos, y vamos a presentarlo a lo que se conoce como el Centro Nacional de Visa. ¿Quién es el Centro Nacional de Visa?
El Centro Nacional de Visa es el organismo de los Estados Unidos que se encarga de procesar todas las peticiones de residencia y de tipos de visa que se hacen en las embajadas americanas fuera de los Estados Unidos. Entonces, una vez que el Centro Nacional de Visa revisa, o en inglés se conoce como National Visa Center, una vez que el Centro Nacional de Visa obtiene todos los documentos que nosotros estamos enviando, ellos lo revisan. Tenemos que reunir un ingreso económico de parte de la persona que está pidiendo, que es lo que se le dice como el patrocinador, el sponsor en inglés, que es el affidavit, el documento legal que le permite a los Estados Unidos saber que cuando yo traiga a mi familiar no va a hacer carga porque yo estoy diciendo que yo voy a ser financieramente responsable por ello. Y eso es un punto muy importante que también, si nos da la oportunidad, lo vamos a tocar el día de hoy. Vamos a continuar con la explicación de lo que son las residencias, pero vamos a atender nuestra primera llamada del programa. Adelante. Señora Laura, le escuchamos. Adelante. Señor. Sí, buenos días. Mire, mi nombre es Lauro y quisiera saber si... Le agradezco si me puede hablar un poquito hace 20 más años alto. que tuve un problema ahí en Atlanta, Georgia, en el aeropuerto de Atlanta, Georgia. Disculpe, no lo escucho. ¿Me puede hablar un poco más alto? Y Dígame. y me paró en migración ahí falsificando papeles de una persona chicana, pues, nacionalizada en Estados Unidos. ¿Hace cuánto fue esto? Hace 22 años. Ok, cuando usted, señor Lauro, para entenderle, porque al comienzo no lo escuchaba muy bien. Entonces, cuando hace 22 años, cuando usted trató de entrar a los Estados Unidos, las autoridades lo detuvieron y descubrieron que usted tenía papeles falsos. Sí. Ok, ¿y qué tipo de documentación tenía usted? Eran papeles de una persona nacida allá en Estados Unidos. Sí, pero ¿era un certificado de nacimiento, un pasaporte? ¿Qué era lo que usted tenía? Sí, era un acta de nacimiento y pasaporte americano. Okay, lo que pasa es que yo había estado trabajando allá. Okay. Y como ya estaba bien acomodado en el trabajo, se me hizo fácil pues solicitar el pasaporte americano y me lo concedieron. Ok, usted obtuvo su partida de nacimiento, usted obtuvo la partida de nacimiento falsa, y con esa partida de nacimiento usted aquí dentro de los Estados Unidos logró obtener un pasaporte. Sí. Ok. Y entonces yo vine para México y al regresar, iban dos hermanas mías con visa pues americana, pero la solicitaron aquí en México. Sí. Y nos descubrieron, pues las descubrieron a ellas, más que nada las detuvieron a ellas y después Pero ¿cómo, ellas mismas tengo una curiosidad, señor Lauro, ¿cómo los descubrieron si el pasaporte que usted tenía, usted lo había obtenido de manera legal, por decirlo así, dentro de los Estados Unidos? ¿Dijeron algo? ¿Qué fue lo que pasó? Que una de mis hermanas dijo que iban conmigo y un emigrante pensaba que yo era coyote. Ah, ok. Y ahí investigaron y se dieron cuenta. Ok, ¿y ese día lo deportaron? Sí, ese mismo día no me metieron a la cárcel, solo me dijeron, no puedes venir por 10 años, y si vienes y te agarramos, te vamos a dar $10,000 de multa o 10 años de cárcel. Ok. ¿Y usted alguna vez volvió a tratar luego de ese incidente de entrar a los Estados Unidos, aún con sus papeles? Sí, después volví a regresar, yo a los 15 días me volví a regresar y nació mi niña allá. Y entonces mi niña está estudiando en Estados Unidos y la pregunta que yo quiero hacer es de que si al paso del tiempo, ya que mi niña sea mayor de edad, mi niña tiene 16 años, ella pudiera tal vez arreglarme papeles, es lo que yo quisiera saber nada más. Ok, le hago una pregunta, porque el tema es complicado, no crea que es una pregunta simplemente me pueden pedir o no. Quiero entender lo más que puedo con los detalles, para poder tratar de darle la consulta lo más completa posible. Usted logra entrar después de los 15 días con su propio nombre, ¿verdad? Sí, ya después yo di mi nombre. ¿Y no lo detuvieron esa vez inmigración? ¿No lo detuvo? No me detuvieron. ¿Y por qué se regresa usted a México? ¿Y cuándo se regresa usted a México? Es que no alcanzo a escuchar bien, como que se escucha muy bajito. ¿Me escucha un poco mejor ahora? Ya, sí, ya. Ok, ¿por qué usted se regresa a México y cuándo se regresó a México? Ya que mi niña había nacido. ¿En qué año?
Sí, eso ya tiene 20 años. Ok, y usted tiene 20 años de vivir en México y nunca más ha vuelto a los Estados Unidos. Ya no he regresado. Ok, ¿y su niña está con la mamá aquí dentro de los Estados Unidos? No, ella está con una hermana mía, con su tía. Ok, bueno señor, ella es su hija y como explicábamos cuando al inicio del programa que estábamos hablando de cómo obtener una residencia, era usted es un claro ejemplo de lo que yo digo. No solamente es tener una hija americana, es que también tenés que preguntarle a la persona que estás pidiendo, ¿alguna vez has violado la ley o has tenido problemas con los Estados Unidos? Porque de eso va a depender que llegue la persona a quien estamos pidiendo a obtener la residencia o no. En el caso suyo, la primer parte, que es la petición que va a hacer su hija hacia usted, usted no va a tener ningún problema en esa parte, porque ella es su hija y siempre y cuando ustedes demuestren que usted es el papá, a través de pruebas como partida de nacimiento, algún documento religioso como una fe de bautismo, fotografías, cualquier documento donde ella haya puesto su nombre y le pregunten los nombres de los padres, eso va a ser suficiente para que ella pueda demostrar la relación padre e hija. Ahora, ojo, usted me dijo que ella es ciudadana americana, pero ella tiene 16 años. Ella tiene que cumplir 21. Ella está estudiando ya. Correcto, señor Lauro. Para que su hija lo pida a usted tiene que esperar que su hija cumpla 21 años. El día que su hija cumpla 21, ella lo puede pedir. El proceso va a tardar, como le expliqué, dependiendo de lo que esté pasando en 5 años, pero generalmente el proceso va a estar tardando de 6 a 10 meses. Un ejemplo, una vez aprobada la petición, va a venir para usted, señor Lauro, el proceso de la residencia. El proceso de la residencia es complicado ahora, porque usted tiene una orden de deportación y usted no solo tiene una orden de deportación, sino que usted entró a los Estados Unidos luego de la orden de deportación. Entonces, para usted, realmente usted está con algo que se conoce en inglés como un permanent bar, un impedimento permanente para volver a entrar a los Estados Unidos. Y para eso, señor Lauro, lamentablemente no hay perdón. Cuando una persona es deportada y esa persona físicamente la sacan de los Estados Unidos, aunque sea en la frontera, como le pasó a usted, y a usted lo deportaron, usted tiene que salir, pero usted no se quedó afuera, usted volvió a entrar, aunque sea para cuando estuvo su hija y luego se regresó, pero usted después de la orden de deportación decidió entrar nuevamente ilegal a los Estados Unidos después de una orden de deportación. Y cuando una persona entra luego de una orden de deportación y vuelve a entrar y sale otra vez, como es el caso suyo, esa persona no hay perdón para ello. Ahora, aunque usted no hubiese entrado nunca y ya pasaron más de 10 años, es muy probable que las autoridades de inmigración le tienen que pedir un perdón. ¿Por qué? Porque usted cometió un fraude y el fraude que usted cometió fue el haber usado una partida de nacimiento de un americano para obtener un pasaporte americano. Y también cuando se piden cuando se utilizan documentos de americanos para obtener un beneficio migratorio como un pasaporte americano, ese otro impedimento con que las personas no pueden obtener una residencia. Así que lamentablemente, aunque usted tiene su hija americana y ella lo puede pedir y le van a aprobar la petición, no considero que inmigración va a emitir una residencia. Al final no le van a querer dar la residencia por el historial migratorio que usted tiene y porque usted cometió un delito de fraude cuando usted entregó el solicitó un pasaporte americano con una partida de nacimiento falsa. Perfecto. Ahora, cuando llegue el momento de que yo quiera solicitar el perdón, ¿yo tengo que buscar un abogado? ¿Es todo lo que pues por supuesto que sí. O sea, usted no tiene. En el asunto migratorio, señor Lauro, no entiendo por qué, pero las autoridades permiten que los trámites lo hagan las personas sin los abogados. Sin embargo, un tema... Primero que nada, yo a nadie le recomiendo que haga un proceso, aunque crean que es sencillo sin abogado, porque las leyes han cambiado mucho y están bien estrictas las políticas de inmigración. Y segundo, jamás yo aconsejaría que un caso como el suyo, señor Lauro, usted no lo haga sin abogado. Si usted lo hace sin abogado, usted no va a saber cómo defenderse ni lo que tiene que probar cuando tenga que solicitar el perdón y usted lo va a perder. Así que es mejor esperarse a que usted esté listo, pueda tener los recursos para contratar un abogado, pero no haga el trámite sin un abogado y no cualquier abogado. Tiene que ser un abogado bueno de inmigración, que sepa lo que está haciendo, que tenga experiencia en este tipo de perdones, porque aunque hay muchos abogados de inmigración, no todos los abogados de inmigración hacen perdones. Los perdones son bien complicados, hay que probar daño extremo inusual o extremo, dependiendo del caso, hacia ciertos familiares.
para ciertos tipos de delitos se utilizan algunos familiares, para otros no, y usted tiene que ver cuando usted vaya a pedir el perdón si usted siquiera califica para ese tipo de perdón. Entonces mi respuesta es 100% sí, necesito un abogado. Sí, muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Claro que sí, este es el propósito de nuestro programa, el poder ayudarle a las personas, el poder guiarlo, el que ustedes sepan dónde están parados, qué es lo que tengo que hacer, realísticamente hablándoles, pueden hacer un proceso o no y cuáles son las consecuencias migratorias de las acciones que tomamos en el pasado, porque tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos trae una consecuencia y lamentablemente aquí no solo estamos hablando de haber entrado ilegal, sino también de haber utilizado documentos falsos y eso es un delito grave para los Estados Unidos y por lo tanto nos trae impedimento aunque hayan pasado 20 años. Bueno, vamos a continuar en lo que, recuerden que nuestro programa es totalmente en vivo, los teléfonos están apareciendo en pantalla para que nos pregunten cualquier cosa que ustedes quieran acerca de los temas migratorios, no solamente de usted, si usted tiene un familiar, un hijo, un amigo, un hermano, un compadre que está pasando por una situación y ustedes quieren consultarnos a nosotros, aprovechen este espacio que nosotros les brindamos a través de nuestro programa de la Inmigración y Tú. Bueno, volviendo al tema de lo que son las residencias cuando estamos fuera de los Estados Unidos, es muy importante que retomemos el tema de cuando yo presento los documentos y ya los recibió el Centro Nacional de Visa, ¿qué pasa con eso? ¿Cuánto tiempo tarda ese proceso? ¿Qué es lo que yo tengo que demostrar? Bueno, tenemos que dar todos los documentos personales, que hay una lista en la página de inmigración que te dice exactamente, pero cuando las personas tienen sus abogados, el mismo abogado te da la lista, no tienes que estar buscando nada. Y ustedes presentan todos los documentos, ahora el sistema cambió. Antes todos los documentos se enviaban a través de correo regular, eran copias, un folleto. Vamos a continuar también con el proceso, pero vamos a atender primero la llamada. Señora Cristina, ¿cómo está y en qué le podemos servir? Sí, muy buenos días, abogada. Señora Cristina, ¿nos escucha? ¿Perdón? ¿Nos escucha? Sí, yo le escucho nada más un poquito bajito, pero sí lo escucho bien. Ok, perfecto. Sí, yo también le escucho un poco bajo, pero si usted me habla un poquito alto o fuerte, yo puedo entender su pregunta. Adelante. Sí, mire, yo estuve en Estados Unidos y le llamé la semana pasada para preguntarle si mis hijos me podían pedir. ¿Quién la llamó? Son ciudadanos Disculpe. americanos. ¿Quién la llamó? No, yo le llamé a usted y me dijo que sí, que mis hijos me pueden pedir. Ok, ¿usted tiene hijos americanos? ¿Mande? ¿Usted tiene hijos americanos? Sí, tengo 4 hijos americanos. La mayor está conmigo aquí en México, pero ella está a punto de irse, tiene 25 años. Ok. Para hacer la solicitud, ya que yo tengo 8 años viviendo acá en México. Ok. Pero también tengo una petición de mi madre, que ella es ciudadana, que entró se aprobó en el 2009. Oh, sí, usted llamó la semana pasada al programa. Dígame, pero sí, yo le expliqué esa vez, señora Cristina, la semana pasada nosotros le explicamos, yo fui la que le expliqué de que aunque su mamá la pidió, el tiempo para los mexicanos, la tabla de espera para los mexicanos, si para la gente de los otros países está en el 2014, para ustedes está en 1998. Entonces, mi consejo de la semana pasada fue que no utilizara la petición de la mamá, que utilizara la petición de su hijo que tiene más de 21, porque su hijo que tiene más de 21 no va a esperar nada, en 6 o 10 meses ya le aprueban el caso. Sí, es por eso que mi hija, la mayor, se va el próximo mes a Estados Unidos para hacer la petición. Okay. Y bueno, tengo otro de 24, pero ya prácticamente los 4 estarían allá, en Estados Unidos. Ahora lo que yo traté era de comunicarme con usted porque platicándolo con ellos me dijeron que pues si usted puede llevar el caso mío. Sí, claro que sí. Nosotros mandarle los documentos. Claro que sí. Nosotros ahora mismo yo le voy a dar el teléfono de mi oficina y usted tiene que decirle a sus hijos cuando estén dentro de los Estados Unidos que ya esté aquí la persona. Cuando ya su hija venga con la
a pedirla, e inmediatamente llama a mi oficina y programamos una consulta. Y ahí yo le puedo explicar y le doy todos los requisitos. El número de mi oficina, nosotros estamos localizados en Miami. Yo no sé si su hija vive en Miami, pero no es impedimento. Yo atiendo casos fuera de los Estados Unidos y fuera del país. Para eso está el correo electrónico y el teléfono y todos los medios de internet. Entonces, el teléfono de mi oficina, aquí en Miami, es el 786-360-1135. 786-360-1135. Ella puede llamar allá, señora Cristina, y ahí le vamos a asistir, y una vez que ella esté dentro, inmediatamente procedemos. 786-360-1135. Correcto, 786-360-1135, y estamos localizados aquí en Miami y atendemos cualquier caso dentro y fuera de los Estados Unidos. No tiene que estar aquí en Miami. Muy bien, ellos están en Carolina del Norte. Entonces, no hay problema, tengo clientes que están hasta en Alaska, en Grecia, y eso no ha sido nunca ningún impedimento, no se preocupe. ¿Alguna otra pregunta? Sería eso todo. Ok, claro que sí, que tenga un muy buen día. Entonces, como podemos ver, es muy importante que nosotros sepamos cuál es el proceso que nosotros vamos a hacer y cuál es el proceso que nos conviene o el proceso que yo tengo que hacer, porque a veces nosotros decimos, no, pero es que mi esposo es el mismo caso, mi primo es el mismo caso. Ningún caso es el mismo. Todas las personas son diferentes y todas las personas tienen unos un problema y otros otro. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo ya a nivel de embajada americana lo que es la residencia, nosotros es muy importante que sepamos que una vez que presentamos los documentos, y el Centro Nacional de Visa va a revisar los documentos, y ellos se pueden tardar cualquier lado desde 2 meses hasta 10 meses en revisar esos documentos. Si todos los documentos están perfectos, ellos después de que nos mandan un correo electrónico diciéndonos que todos los documentos están correctos, nos dicen, espérese, todos los documentos están correctos, y nosotros nos comunicamos con usted cuando ya tengamos una cita en la embajada americana de su país. Y luego, entonces, de revisar todos los documentos y de aceptarlos si todo está perfecto, porque si falta algo, ellos le dicen a uno, te falta tal cosa, tenés que presentarla. Entonces, es muy importante asegurarnos de que cuando estamos presentando todos los documentos al Centro Nacional de Visa para el proceso de residencia en el extranjero, los tengamos completos para que no nos atrase el proceso. Una vez de recibidos y aceptados los documentos, entonces luego nos viene la cita. El proceso en general, dependiendo del país, puede tardar desde 4 meses, 3-4 meses, hasta 1 año. En México, generalmente, estos procesos tardan hasta 1 año. Entonces, cuando ya la persona va a la entrevista, se supone que es porque va con todo. Ahora, hay personas que me dicen, abogada, yo fui a la entrevista para recibir mi residencia, y cuando fui a la entrevista me dijeron que necesito un perdón. Los perdones se los van a pedir, señores, si ustedes tienen un historial migratorio, es decir, si ustedes alguna vez han estado ilegal en los Estados Unidos, si ustedes alguna vez entraron y se quedaron más allá del tiempo, con visa de turista, si ustedes han violado algún tipo de ley migratoria. Vamos a atender la llamada de la señora Lourdes y luego continuamos hablando del caso. Señora Lourdes, ¿en qué le podemos servir? Sí, buenos días. Buenos días, dígame. Sí, mire, mi pregunta o mi caso es, tengo un hijo de 21 años que me nació ya de prematuro de 5 meses, pero él ha ido, yo veo que está grande, 2 veces a conocer. Él no sabe hablar inglés, o sea, él está criado acá en México. Ok. Y él quiere pedirme, pero me comentan que él tiene que estar allá a trabajar para probar que él puede. No, esa información no es correcta. Le voy a explicar. Cuando uno tiene un hijo americano, no importa si el hijo americano habla o no habla inglés, empecemos por ahí. Hay muchas personas que tienen hijos en los Estados Unidos y los hijos bien pequeños se van a vivir a los países de nosotros y no hablan inglés. Un ejemplo, mi hermano nació aquí, el chiquito, a los 2 años y medio nos fuimos, tiene pelo rojo pecoso, la gente le habla inglés y él no entiende porque él no habla inglés, él se crió en Nicaragua, pero él no deja de ser americano. Empecemos por el hecho de que ellos son americanos y no importa si hablan o no hablan inglés. Son americanos, si tienen 21 años la pueden pedir, eso no hay discusión. Ahora, no es que si mi hijo no vive en los Estados Unidos, si no trabaja en los Estados Unidos, no me puede pedir. Eso no es cierto. Muchos hijos piden a sus padres estando viviendo en Nicaragua, un ejemplo, en México. No tienen que vivir en los Estados Unidos. ¿En dónde entra en juego el tema de que si mi hijo americano que me está pidiendo tiene que trabajar? Es cierto, pero hay soluciones. No es que si no trabaja ya no me puede pedir.
El punto es, como cuando yo estaba explicando que empezamos el programa, lo de las residencias, cuando tenés que obtener una residencia, que tenés que dar prueba de que quien está pidiendo está garantizando que la persona a quien estamos pidiendo no va a ser carga. Es decir, la ley de los Estados Unidos dice que si su hijo la va a pedir, su hijo tiene que dar prueba de ingreso económico de que usted no va a venir a hacer una carga. Es decir, que usted no va a pedir food stamp, que usted no va a pedir Medicaid, que usted no va a obtener los recursos del gobierno para pagar cosas como su comida, un ejemplo. Entonces, ¿cómo el que está pidiendo, cómo se supone que dé esa garantía? Dice, no, mi mamá no va a pedir nada, y esa ley de no pedir nada o de patrocinar financieramente es por 10 años, tarda 10 años, que si usted va a pedir al gobierno food stamps, el gobierno de los Estados Unidos le dice, no, llame a su hijo, porque su hijo es el que dio el affidavit. Pero si su hijo, como en este caso, está estudiando o no trabaja, no está en los Estados Unidos, su hijo no hace impuesto aquí. Por eso existen lo que nosotros llamamos joint sponsors, copatrocinadores, que le voy a poner un ejemplo. Si su hijo la pide a usted y su hijo está en México, y su hijo está estudiando, su hijo no va a tener ingreso en los Estados Unidos porque no vive aquí y no ha estado trabajando aquí y no ha hecho impuestos aquí. Y para llenar ese formulario hay que dar los taxes de los últimos 3 años y la prueba del ingreso de uno de los últimos 6 meses, y tiene que ganar cierta cantidad de tiempo de dinero de acuerdo a una tablita que hay, que entre más gente hay en mi familia, entre si estoy casada, tengo hijos, más dinero yo tengo que ganar. En este caso, su hijo no tiene nada de eso. Él llena el formulario en cero y él explica, yo estoy estudiando, un ejemplo. Entonces vengo yo, que soy la tía o la hermana suya y que soy americana y que sí gano suficiente, y yo firmo el mismo formulario que está firmando su hijo y le doy cheque a la parte que dice que yo soy copatrocinadora. Es decir, el hijo de mi hermana no gana, pero yo sí gano lo suficiente. Y yo, Morel Aguado, me voy a hacer responsable por mi hermana por los 10 años que toca desde que es residente o cuando se haga ciudadano, lo que sea primero. Y yo me comprometo a los Estados Unidos a que mi hermana, cuando venga, no va a pedir ayuda al gobierno. Si usted va y pide ayuda al gobierno, yo soy legalmente responsable por usted, y a mí me van a llamar y me van a decir, lo siento mucho, no le podemos dar a su hermana y usted tiene que ayudar a su hermana porque usted dijo que usted se hacía responsable de ella. Entonces hay soluciones, y eso es el punto de nuestro programa, que usted, señora Lourdes, nos llame para que usted sepa, no, esa información que me están dando no es correcta, no es que mi hijo tiene que hablar inglés, no es que mi hijo tiene que vivir allá, no es que mi hijo tiene que trabajar, para todo hay solución. El hijo no tiene que hablar inglés, me puede pedir por el simple hecho que es mi hijo y nació en los Estados Unidos, y él es el que tiene el derecho de pedirme a mí. No es usted la que tiene el derecho, es su hijo como americano que tiene derecho de pedir a sus padres. Y segundo, mi hijo no trabaja, voy a tener que necesitar un copatrocinador. Ahora, es muy importante que entendamos una cosa. En las embajadas le están dando duro, le están haciendo el proceso más difícil a las personas cuando el patrocinador, o sea, quien está pidiendo, que en este caso sería su hijo, quien le está pidiendo a usted, no está ganando lo suficiente. Y incluso ahorita está en paro una ley que entraba supuestamente el 15 de octubre que emitía el presidente Trump, la política, que decía que en los casos como eso debían de negarle la residencia a usted porque usted iba a hacer una carga para el gobierno porque su hijo no la podía mantener. Pero eso está parado por un juez federal, y para eso existen los copatrocinadores, para poder evitar ese tipo de cosas. Hay algunos casos, muy poquitos, que en las embajadas americanas les están dando problemas cuando tienen un copatrocinador, sobre todo en México. Cuando usted haga ese proceso, tiene que asegurarse que el copatrocinador sea una persona que gane bien y que tenga una relación con usted, que no sea un amigo, no, sino que sea un familiar con usted, como por eso le ponía el ejemplo de que yo era hermana suya. Y así usted no debería de tener problemas. Y por supuesto que le aconsejo que los procesos los hagan con un abogado, porque las leyes están cambiando mucho, incluso hasta hay abogados que ahora estamos, cuando vamos a los procesos consulares, dando prueba de que cuando la persona entre, esa persona va a tener hasta un seguro médico para que no me puedan imputar a mí o a mi cliente lo que es, ay no, va a ser una carga para el gobierno. No, señor, aquí está, esta persona gana lo suficiente, quien lo está pidiendo, o el copatrocinador, y aparte de eso, hasta seguro médico tiene cuando llegue. Y eso son cosas que usted puede hacer como medida para que su proceso le vaya de manera tranquila, sin ningún impedimento, si es que no hay ningún otro aspecto migratorio que tomar en cuenta. Sí, señorita. Sí. Señorita, otra pregunta le quiero hacer. Sí.
Yo pasé ilegal. Ok, esa es otra situación. Si usted entró ilegal... Dos veces, ahora otra, mi niño, en su acta de mi niño no está mi nombre, que es completo María de Lourdes. Nomás me pusieron Lourdes. Ok, señora, ese tema de lo que está en las partidas de nacimiento, usted lo tiene que arreglar directamente con el tema de lo que es el departamento de los registros de las partidas de nacimiento. Eso no es un tema migratorio. Usted tiene que arreglarlo así, o ver que sus hijos que están mayores vayan al lugar de la partida de nacimiento y vean cuáles son los requisitos. Pero con respecto a usted haber entrado ilegal, usted definitivamente va a tener un problema y va a tener que pedir un perdón, si es que califica para ello, a la hora de pedir una residencia, porque usted estuvo ilegal en los Estados Unidos y no es que simplemente ya pasó el tiempo y no pasa nada. Aunque haya pasado 10 años o más de que usted regresó, usted va a tener posiblemente que pedir un perdón, ¿ok? Muchísimas gracias. Entonces, como continuábamos explicándole, que el proceso, cuando ya uno está haciendo de la residencia, se ha vuelto electrónico, ya no se utiliza el papel. Entonces es muy importante que sepan que todo esto se hace por el internet, y al momento de ir a la entrevista, si tienen todos los requisitos completos, su entrevista va a ser aprobada y ya ustedes entran a los Estados Unidos con una residencia. Lamentablemente se nos acabó el programa. La próxima semana vamos a seguir hablando del tema, vamos a enfocarnos más en lo que son los affidavits of support, que son los formularios económicos que tenemos que dar para que las personas que estamos pidiendo no se imputen que van a ser una carga para el gobierno, y eso les vamos a explicar en detalle porque es un tema complicado donde muchas personas a veces no pueden pedir una residencia por el tema económico. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que tengan una linda semana.